Perfecto. Bien, en el apunte que yo les mandé, lo que yo estaba viendo, del apunte, bueno, por eso me pareció que estaba bastante piola, que usa un lenguaje que es bastante sencillo, bastante simple para el que no tiene idea de nada de estadística, ¿sí? Si bien hay cosas que nosotros no vamos a ver, porque vamos a ir a lo concreto, a lo práctico en sí, pero sí está bueno para ir tener una lectura y poder entender cuando me habla de variables, cuando son cualitativas, cuando son cuantitativas, a qué se llama la población, o muestra, o lo que sea. ¿Sí? Entonces hace como toda una descripción de, por ejemplo, las variables con cualitativas y con cuantitativas, también la clasificación en unidimensionales, bidimensionales, pluri, si son variables discretas, si son variables continuas, ¿sí? Cuando se trata de un individuo, una población, una muestra, ¿sí? Entonces todas esas cosas que son teóricas, está bueno tener en cuenta, porque cuando uno lee, o en el caso de ustedes, si ustedes tienen que trabajar y dicen, bueno, tengo que tomar datos estadísticos, bueno, necesito que de esta población saquen una muestra, ¿qué es población, qué es muestra? ¿Sí? Tienen que poder saber qué es eso. ¿Sí? Ahora, lo mismo pasa con el tema datos. Los datos pueden ser discretos, pueden ser continuos. ¿Sí? De escalas de medición, habla un poco qué es medir, la medición nominal, o sea, lo que tiene bueno es que a veces uno en las encuestas dice, bueno, ¿y por qué me ponen totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo? O sea, ¿qué significa eso? Bueno, eso también uno después se termina ponderando. Justamente creo que más abajo habla de qué es ponderar, ¿sí? Organización de los datos, toda esta parte teórica de lo que es eh, una toma de datos en general, ¿sí? Eh, una de las primeras cosas que ustedes como técnicos en sistemas hacen cuando les vuelcan una cantidad de datos es ordenarlo los datos. O sea, la misma información, si yo la tengo toda desordenada, a veces para sacar conclusiones es bastante complicado. ¿Sí? Entonces acá pone el ejemplo y dice, bueno, tenemos esta tabla de datos, son números, no importa lo que representan. Cuando uno va a programar y lo pasa todo a valores nominales, se olvida un poco del contexto y lo trata de analizar desde los números. ¿Qué puedo decir de los números en sí? Después volvemos a esa variable aleatoria, de lo que significaba y listo, sacamos conclusiones en el contexto en el que estemos trabajando. Pero, bueno, ahora tengo como para laburar todos estos números. Bueno, ¿qué hago con esto? Entonces, lo primero que plantea dice, bueno, tenemos esta tabla con todos estos números, ok, no importa lo que es, vamos a ordenarlo. Entonces los ordena así. Entonces, fíjense cómo es la misma tabla, son los mismos elementos, pero ya me da un paneo de, por ejemplo, así, solamente por cómo está ordenado, digo que el 5 es el valor que más aparece. O sea, ¿a qué voy con esto? Que con la distribución, con el orden que uno le da a los datos, ya puede decir un montón de cosas. ¿Sí? Que un poco es lo que explica en el apunte acerca de eso, ¿no? O sea, se logra una ganancia, pasar de la tabla 1 a la tabla 2, es más fácil de interpretar, no desapareció nada, el único cambio está en cómo está ordenado, ¿sí? O sea, se puede mejorar el orden, por supuesto que se puede mejorar el orden, pero ya de por sí nosotros vemos que acá, que la cantidad de 5 que tenemos es más grande que cualquiera de los otros. Y que después sigue la cantidad de 4, si pareciera a simple vista que después sigue la cantidad de 6. Y eso ya nos habla de un montón de cosas que vamos a analizar. ¿Sí? Ahora, otra forma de ordenar la misma tabla es analizar la cantidad de veces que se me repite cada uno de los valores. Bueno, y esa cantidad de veces que se me repite cada uno de los valores es lo que vamos a llamar frecuencia. ¿Sí? Entonces,
para tomar nota, es la frecuencia, es la cantidad de repeticiones que tiene un dato. ¿Sí? La cantidad de veces que me aparece un dato, esa es la frecuencia, la vamos a llamar la frecuencia absoluta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos otra frecuencia que se llama la frecuencia relativa, que vamos a ver qué es lo que tiene que ver. O sea, la frecuencia absoluta me da información. Sí, me da información. Me dice cuántas veces se repite. ¿Es lo mayor de la información? No necesariamente. Que un dato tenga una frecuencia absoluta, por ejemplo, de acá, de 40, me puede decir mucho o no me puede decir nada. Sí. Puede ser mucho o puede ser muy poco. Por ejemplo, no es lo mismo que tenga una frecuencia absoluta de 40 en un total de 800 a que tenga una frecuencia absoluta de 40 en un total de 100. ¿Se entiende la diferencia? Ahí es donde entra lo que se llaman las frecuencias relativas. ¿Sí? Que en el apunte también está bastante bien explicado. ¿Sí? Entonces, lo que hace es de esta tabla donde anota las frecuencias al lado de cada uno de los valores, pasa a esta otra tabla, donde dice, ok, cada uno de los posibles valores son estos. Perfecto. Estas son las frecuencias absolutas de cada uno. Y si sumamos todas las frecuencias, me da el total de población, o el total en realidad de la muestra. Entonces, frente a las primeras preguntas que uno hace en una encuesta, dice, bueno, ¿cuántas personas fueron encuestadas? Listo. Sumamos todas las frecuencias. Y fíjense que esto, ustedes, futuros técnicos en sistema, encontrar este número acá en un Excel, digo un Excel porque es lo que la mayoría de los laburos a veces usan, digo, es bastante sencillo de programar. ¿Sí? O sea, de hecho, nosotros no nos dan los tiempos como para trabajar esto, pero toda la parte de estadística se puede programar en Excel y no es difícil. De hecho, me parece que ustedes tienen más herramientas que yo en programación. ¿Sí? Bien. Entonces, con esta tabla ya podemos decidir un montón de cosas, frente a un montón de preguntas. Podemos suponer que estas son las notas que en una universidad se sacaron en futuros ingresantes. Ok, perfecto. Listo. Si se aprueba con 4, podemos decir, ¿cuántos están desaprobados? Bueno, sumamos los 3 de acá. ¿Sí? Si decimos que promocionan directo los que tienen más de 7, perfecto, 7 o más, listo, entonces sumamos estos de acá. Eh, ¿Cuál fue el promedio total de todas las notas? Bueno, ahora vamos a hacer eso. ¿Sí? Para calcular el promedio, es lo que, bueno, acá habla de justamente de la acumulación de frecuencias. La acumulación de frecuencias tiene que ver con esto de, agarro el valor 1, tiene frecuencia 6. Agarro el valor 2, la acumulación de frecuencias es el 6 más el 11. O sea, le voy sumando todas las frecuencias anteriores. Agarro el valor 3 y le sumo las frecuencias del 1 y el 2. Agarro el valor 4 y le sumo las frecuencias del 1, del 2 y del 3. ¿Sí? Hasta que llego al último valor de todos y el total de las frecuencias acumuladas me da el total de la encuesta, ¿sí? El total de la muestra. Bien, va poniendo los ejemplos. Lo que hace esta tercera columna es me va poniendo las frecuencias acumuladas. ¿Sí? Entonces, fíjense que para el primer valor es lo mismo que la frecuencia absoluta. Ahora, para el segundo valor es la suma de estas dos. De vuelta, esta tercera columna en un Excel es bastante sencillo de hacer. Bien, acá pone otro ejemplo, ¿sí? Donde las respuestas son lugares. El tema es este, cuando las respuestas son lugares, no podemos sumar
O sea, sí podemos ver la cantidad de veces que me aparecen. Eso sí. O sea, podemos tener esa frecuencia absoluta de cada uno de los lugares. Pero cuando después queremos asociar algunos otros tipos de preguntas, necesitamos hacer una correlación, hacer como una función que me lleve a cada uno de esos valores cualitativos, que son los lugares, que me lo asocie con un código, con un número. Y esto es lo que nosotros decíamos las variables aleatorias. ¿Sí? Ahí es donde entran las variables aleatorias. Donde tal vez yo le digo, bueno, ok, en realidad lo que voy a hacer es que cada uno de los lugares le pongo un código. Listo. Los códigos pueden ser números sucesivos, pueden ser números de 2 en 2, puede ser lo que quiera los códigos. Listo. Entonces después yo voy a trabajar con estos códigos. Entonces, si el código me da 4, yo ya sé que 4 es, en este caso, mixcoac. Perfecto. ¿Sí? Si el resultado del código me da 4, listo. Yo ya sé a qué hago referencia, porque esta tabla la tengo. ¿Sí? Pero de repente yo quiero saber, bueno, necesito que los códigos sean menores o iguales que 3. Entonces, ¿qué significa esto? Que la solución puede estar entre Álamos, Copilco y Florida. ¿Sí? Entonces ahí hacemos la traducción. Pero para poder trabajar ese menor o igual a 3 necesitamos justamente hacer una referencia, hacer como una función que me lleve de cada uno de los lugares, en este caso, a un número. Y ahí es donde entran en juego las variables aleatorias. ¿Sí? Entonces acá lo que hace es, bueno, a cada uno de los lugares le asignó un código y entonces le asignó las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y... No, estas son las frecuencias acumuladas. Las relativas todavía no lo explico. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Claramente siempre va a depender del contexto y del problema, donde tal vez no hace falta hacer todo el análisis que uno puede hacer. Sí. A ver, en general, frecuencias relativas seguro que sí. Frecuencias absolutas también. Sí, en líneas generales esas dos cosas sí. Las frecuencias acumuladas va a depender del contexto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que habla ahí, pone ejemplo, y acá pone otro ejemplo, y la idea es empezar a hablar de frecuencias relativas. ¿Qué son las frecuencias relativas? Esto para que tengamos en cuenta, voy a dejar de compartir pantalla. A la frecuencia, ¿sí? Y vamos a decir absoluta. Nosotros le ponemos la letra F minúscula a la frecuencia absoluta, ¿sí? Es la cantidad de veces que me aparece. Así, neto. La frecuencia relativa, lo que, o sea, nosotros vamos a poner como FR, sí, creo que el apunte también usa FR, nos va a dar una noción de en proporción respecto del total cuánto aparece. ¿Sí? Las frecuencias relativas van a ver que, de hecho en el apunte dice, bueno, nosotros lo podemos expresar como una frecuencia relativa de valores entre 0 y 1, como si fuesen unas probabilidades, o lo puedo expresar como un porcentaje que lo único que hago es lo multiplico por 100. ¿Sí? La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta sobre el total de la muestra. Sería lo mismo que casos favorables sobre casos totales. ¿Se entiende? Entonces, si yo después quiero elegir al azar de esa muestra una persona, y digo, bueno, ¿qué probabilidad hay de que cuando elija al azar sea alguien que venga del lejano oeste? Bueno, listo. Entonces me fijo cuál es la frecuencia relativa del lejano oeste y eso me va a dar la probabilidad. Y si lo quiero pasar a porcentaje, lo multiplico por 100 y ya está.
Por eso acá habla de otro ejemplo. Fíjense que en el primer ejemplo, la frecuencia absoluta de 5 era 40 y era el que más aparecía. Y en este ejemplo, la frecuencia absoluta del 5 sigue siendo 40, pero es justamente el que menos aparece. Entonces, la frecuencia absoluta en realidad no me da el dato de si es mucho o poco respecto del total. ¿Sí? Ese mucho o poco respecto del total me lo va a dar la frecuencia relativa. ¿Sí? Acá es exactamente eso mismo. Entonces, en los datos anteriores, esa era la primera tabla. La primera tabla, la frecuencia relativa del 40 era de 0,2667. ¿Sí? O en realidad 0,26 o 0,26 periódico. Muy cercano al 25%, la cuarta parte. ¿Sí? Y fíjense acá, en esta nueva tabla, donde el valor nominal es exactamente el mismo, o sea, la frecuencia absoluta es 40, y menos de el 1%. No, perdón, menos del 4%. 0,0351. ¿Sí? Entonces pasamos de algo muy cercano, o sea, mayor que el 25%, pero muy parecido al 25%, a algo muy parecido al 3,5%, donde el valor absoluto es exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, la frecuencia relativa me da una idea mucho mejor de, en proporción respecto del total, cuántas veces me aparece. Que la frecuencia absoluta no. Y si la frecuencia absoluta me da esa noción, es porque en realidad yo tengo una idea general de cuánto es el total y entonces estoy haciendo esa cuenta de frecuencia relativa de alguna forma. Porque si yo tengo que el total es 150 y agarré 40, y bueno, eso va a estar entre un 25 y un 30%. ¿Sí? Pero justamente porque estoy haciendo una cuenta. Por más que diga que no, una cuenta estoy haciendo. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, frecuencia absoluta, cuento la cantidad de veces que me aparece. Frecuencia relativa es esa cantidad de veces, o sea, esa frecuencia absoluta sobre el total de casos. Y las acumuladas es, dependiendo de cómo los voy ordenando, es la cantidad de veces que me van apareciendo. Sí, bueno, acá habla de ese ejemplo, habla, o sea, explica un poco más, tablas de frecuencias. Entonces dice, bueno, ok, tenemos los valores, tenemos las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, y si nosotros lo pasamos a porcentajes, multiplicamos todo por 100 y me da esto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar? Y nosotros vamos a trabajar justamente con esto, ¿sí? Armando todas estas tablas, o a veces con el armado de una de estas tablas poder decir otras cosas. Acá hace exactamente lo mismo con el otro ejemplo que tenía, y acá lo hace como mucho más general, ¿sí? Entonces tenemos los valores, sus frecuencias absolutas, sus frecuencias relativas. Sus frecuencias relativas en realidad, pero expresadas en porcentajes. Las frecuencias acumuladas, y fíjense que acá agrega las frecuencias relativas acumuladas. Cuando uno va acumulando todas las frecuencias relativas, el total le tiene que dar 1. ¿Sí? Y cuando uno va acumulando los porcentajes, el total de los porcentajes me tiene que dar 100. ¿Sí? Porque recordemos que 100% es el total. Igual, por ejemplo, ahí ese, frecuencia absoluta 6, ¿no? Que es la primera, ¿Cómo de vuelta? en este ejemplo, frecuencia absoluta es 6 ahí, ¿no? En la El primera, 1, sí, ahí, frecuencia absoluta 6. sí. Y la frecuencia relativa ahí sería 6 sobre el total. Pero 6 claro, sobre tengo que tener, 150. ok. Está bien. La Primero frecuencia tengo que completar toda relativa, la tabla, toda la parte claro. de la frecuencia. Ok, listo. A ver, mañana si quieren en la primera parte podemos hacer como un Excel donde vamos armando esto.
¿sí? Es bastante sencillo, pero van a ver que, por ejemplo, para la tabla de frecuencias relativas, ustedes dejan fijo lo que es el valor total, este de acá, y hacen que sea este dividido este de acá. Este fijo. ¿Sí? Y las acumuladas que sea este de acá más el anterior de acá. ¿Sí? Donde el primero lo define como el que está acá y el de acá lo definen como este más este de acá. Esto se le va tirando todos los datos de acá. Y lo mismo con los porcentajes acumulados. Esto es sencillo de armar en el Excel. Bien, y esto pasamos a los gráficos. ¿Sí? Em, la lectura de gráficos tiene que ver con una lectura de análisis. ¿Sí? Poder leer gráficos, en realidad, el análisis de funciones me ayuda muchísimo a poder tener una lectura de los gráficos. ¿Sí? Si uno no tiene nada de análisis, la lectura de los gráficos se complica. Eh, ustedes que ya están en el último tramo de la carrera, se supone que les presento un gráfico y, por ejemplo, si ven la curva de Daniel, me pueden decir cuándo crece, cuándo decrece, cuál es el punto máximo, cuál es el punto mínimo. No importa de lo que esté hablando esto, ¿sí? ¿Sí? Independientemente del contexto de lo que sea que me hable de Daniel y de Blanca. Pueden responder un montón de preguntas, ¿sí? O sea, ¿quién tiene la nota más alta o quién tiene el valor más bajo? O quién empezó mejor, quién terminó mejor, quién terminó peor. O sea, todas esas respuestas, la respuesta a todas esas preguntas las pueden hacer tranquilamente, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace con los gráficos de las tablas? Bueno, en general o sea, puede hacer que abajo ponga los valores, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Y que acá pongan, por ejemplo, las frecuencias absolutas, ¿sí? O al revés, que acá pongan los valores y acá pongan las frecuencias absolutas abajo, en el horizontal, ¿sí? O que en vez de las frecuencias absolutas ponga las frecuencias relativas, o que ponga los acumulados. O sea, uno puede armar un montón de gráficos distintos. El tema es este, ¿para qué me voy a usar esos gráficos si me funcionan o no? ¿Sí? Depende del uso, es eh, lo que nosotros nos va a servir o no. ¿Sí? Dice, el siguiente polígono de frecuencias muestra los goles anotados por un delantero en un equipo de fútbol de la temporada del 2000 al 2007. ¿Sí? Bueno, entonces acá nosotros podemos ver entre el 2000 y 2007 cómo fue la evolución de un jugador de fútbol de acuerdo a la cantidad de goles que metió. Entonces pueden ver, bueno, tuvo mayor rendimiento, tuvo menor rendimiento, cuándo subió, cuándo fue el máximo, cuándo fue el mínimo. Todas esas preguntas las podemos responder. ¿Sí? Un grupo de 30 estudiantes, 20 acreditados en la materia, estadísticas y probabilidad, se agrupan su calificación de 6 hasta 10, intervalo de 0 a 5, se obtuvo la frecuencia acumulada hasta el intervalo de clase mayor de 9.5. Este, de la gráfica de ojiva mayor puede verse que el 30% de los estudiantes sacaron 9 o más de calificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá me habla de 0,3. Entonces, si estas son todas las acumuladas, me está hablando de que todo esto de acá sacaron más de 9. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todo esto de acá sacaron más de 7. ¿Y quiénes son todo esto de acá? Bueno, perdón, más de 7,5 la nota. Entre 7,5 y 8. Bueno, es todo este de acá, 70%.
va tomando como más ejemplos, ¿sí? Gráficas de barras o histogramas, esto sí nosotros vamos a ir viendo. Esto tiene que ver, es otra forma de expresar los mismos datos, ¿sí? Para cada uno de los valores les vamos asignando la frecuencia, por ejemplo. Acá hice los mundiales de fútbol ganados de 1930 a 2006. ¿Sí? Podemos hacer lo mismo con el primero, donde me decían los números del 1 al 9 y la cantidad de veces que aparecía. Eh, se puede hacer así o se puede hacer que estos valores estén en la vertical, ¿sí? Y al revés, estos estén en la horizontal. De esos, en los diarios, en las secciones económicas hay un montón de estos gráficos. Bueno, justamente lo que les decía ese es otro ejemplo. Por eso me pareció que estaba bueno este apunte, porque tiene un montón de ejemplos de todo. Y acá es cuando van comparando para distintas personas, distintas variables, ¿sí? En este caso, el ejemplo era otra cosa, ¿sí? Parece, esto se usa para, por ejemplo, las distintas dosis de las vacunas, eh, el tiempo que tarda en la producción, por ejemplo, el tiempo que puede estar o sea, activo, las temperaturas a las cuales se tiene que guardar, como que van comparando para varios elementos, o sea, para distintas variables de una misma cosa. Por ejemplo, puede ser distintas marcas de la vacuna contra el COVID, y van comparando las distintas propiedades. Por ejemplo, tiempo de producción, costos, eh, a cuánto se tiene que guardar mínimo de temperatura, tiempo que dura y que actúa, o sea, hasta la fecha de vencimiento, tiempo en el cual hace efecto. Esto es otra forma de presentarlo. Bueno, igual no vamos a ver tanta la parte de gráficos circulares, es más de lo mismo, pero con proporciones. Estos en general ustedes lo programan y se los hace solo un software. Se pueden hacer a mano, es un chino hacerlo a mano, pero se pueden hacer a mano. Gráfico de dispersión es lo mismo que con las barras, pero bueno, presenta todo. Y bueno, a ver, esperen que yo les había dicho hasta la 22, ¿no? Acá está. Sí, media, mediana y moda. Sí. La media aritmética es hacer, sumo todas las variables, todas, y lo divido por el total. Es calcular el promedio. Lo que llamamos media aritmética es lo que ustedes llaman, por ejemplo, en las notas, promedio. ¿Cómo calculan el promedio de una materia? Si ustedes dicen, bueno, esta materia es promediable y la nota final es el promedio de 4 parciales. ¿Qué es lo que hacen? Suman todas las notas y lo dividen por la cantidad de parciales, que es 4. Perfecto. Eso es la media aritmética. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si nosotros vamos a la media aritmética del primer problema, el 5 me aparecía 40 veces. Entonces, en vez de sumar 40 veces el 5, lo que hacemos es 40 por 5. ¿Qué es lo que me dice acá? ¿Sí? Más arriba, por eso yo estaba viendo, digo, esto por algo se los había dado, les habla un poco de qué significaba sumatoria. ¿Sí? Les hace una breve explicación de lo que es sumatoria. Teóricamente, a esta altura ustedes tendrían que saberlo, pero bueno, me pareció como que esto está bastante claro de qué significaba. ¿Sí? Porque aparte hace toda la explicación de qué es cada uno de los subíndices y demás. Entonces, si yo tengo que, en el caso del primer ejemplo, tenía que sumar cuál es la media aritmética, me aparecía 40 veces el 5, no voy a sumar 40 veces el 5, sino que voy a hacer 40 por 5. O sea, ¿qué es lo que hago? Agarro la frecuencia y la multiplico por el valor que tengo.
¿sí? Y ahora la suma de todos esos dividió el total. O sea, en la primera tabla, vamos a ir a la primera tabla, creo que estaba en la página 3. No, esta es de acá. Si yo quiero sacar el promedio, lo que voy a hacer es, voy a sumar, el 1 lo voy a sumar 6 veces, entonces voy a hacer 6 por 1, más 11 por 2, más 12 por 3, más 30 por 4, más 40 por 5, ¿sí? Más 25 por 6, más 14 por 7, más 9 por 8, más 3 por 9. Y de toda esa suma la divido por 150. Y eso me va a dar la media aritmética, que es el promedio. Ahora, acá hice la cuenta. No, acá pone otro ejemplo, estaturas. Mediana. La mediana es el punto central de una serie de datos ordenados de forma ascendente o descendente. ¿Sí? El punto central. No me importa si aparece más veces, si aparece menos veces. ¿Sí? ¿Cómo se hace el punto central? Bueno, se agarra el máximo, se agarra el mínimo y se divide a la mitad. Corrección. No. Eso sería... vamos de vuelta. El punto central es que acá no tengo ordenados todos del 1 al 9, porque me falta el 8, me falta el 3, ¿sí? Entonces, lo que voy haciendo es voy sacando de los extremos, saco este y saco este. Saco el 1, saco el 9. Saco el 2, saco el 7. Saco el 4, saco el 6, entonces la mediana va a ser el 5. ¿Se entendió o no? O sea, ir sacando uno de cada lado y el que te Claro, va queda sacando solo. desde los costados de 1 y 1 y el que te queda en el medio es la mediana. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que me queden dos en el medio. O sea, si vos lo que tenés es una cantidad par de elementos, te van a quedar dos en el medio. Si vos tenés una cantidad impar en elementos, te va a quedar un solo valor. Bueno, cuando te quedan dos y son los dos la mediana. Puede decir que son los dos la mediana o puede decir que es el valor medio de entre los dos. ¿Sí? Ponele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá los valores centrales son el 4 y 5. Entonces vos decís, bueno, la mediana va a ser 4,5 porque es el valor que está en el medio de los dos datos. Ahora, si vos decís, no, bueno, pero yo necesito que la mediana sea parte del conjunto, bueno, entonces la mediana son el 4 y el 5. Porque tiene una cantidad par. Cuando tenemos intervalos, cuando es un continuo, es fácil porque es justo la mitad del continuo. Cuando tenemos valores discretos y la cantidad de datos que nosotros tenemos es par, entonces puede ser que me queden dos valores como mediana. ¿Sí? Y fíjense que no me habla en ningún momento de las frecuencias, ¿eh? No me interesa si aparece mucho o poco. Valor central que aparece. Y la moda es lo que más se repite. La moda es el conjunto de datos numéricos que más se repite. O sea, el que tiene mayor número de frecuencias absolutas. Aclaración importante. La moda puede ser o no ser no única, o sea que hay varios repites, o sea, varios valores que se repiten la misma cantidad de veces, o incluso no existir. Si todos se repiten la misma cantidad de veces, y bueno, no existe la moda. Y, por ejemplo, en la tabla esa, la de la página, no, no era la 3, ¿cómo era? Era Sí, creo que la la... página 5. Acá está. La moda es 40, 5.
Ah, no es la frecuencia relativa, sino No, está la bien, moda es el que más se repite. Acá el que más se la repite es el absoluta. 5. Listo, la moda es 5. En el otro ejemplo, cuando hablaba de las frecuencias relativas, Ponele, en cualquiera de esos. Ponele. vos te fijás Bueno, cuál se justo repite este. más veces. En este de acá, bueno, Claro, ¿cuál se repite más veces? En este caso, la moda es 9, porque y se uno. repite 200 veces, y 1, porque se repite Ok, 200 veces. ¿Sí? La mediana sí es 5 en los dos casos. Porque vos tenés del 1 al 9. Entonces el valor central es el 5. ¿Se entiende? Si vos haces la mediana, te va a dar 5. ¿Por qué? Porque es el valor central. La moda es 1 y 9. En este caso en particular, si ustedes calculan la media aritmética o el promedio, también les va a dar 5. ¿Por qué? Por cómo está distribuido. Pues está distribuido de forma simétrica. Si ustedes se fijan, el 1 me aparece 200 veces y el 9 también. El 8 me aparece 170 y el 2 también. ¿Sí? Entonces, si yo voy al promedio entre el 1 y el 9, como me en la misma cantidad de veces, me da justo en la mitad. Pero es una particularidad de esta lista. ¿Sí? Si yo tengo distribuido de otra forma, por más que se me repita la moda, o sea que tengo dos valores que sean la moda, bueno, entonces no me va a dar así. Esta lista en particular es demasiado particular. Bien. Y eso es todo lo que nosotros vamos a ir viendo. Moda y después ya se iba, creo. Media ponderada, esto nosotros no lo vamos a ver, pero sí existe que las medias ponderadas, ¿qué son las medias ponderadas? Que algunos valores pesan más que otros. Entonces, se ponderan esos valores, con lo cual tenemos que el promedio no se calcula, sino más, no se calcula en un promedio normal, sino que se calcula que se llama justamente en promedio ponderado. ¿Sí? Por ejemplo, si se sacó 10, uno dice, bueno, en realidad vale un poco más que se haya sacado 10. ¿Sí? Entonces le pone como un puntito más. Queda menos de un minuto. La idea es mañana cerrar esto. ¿Sí? Léanlo, van a ver que es sencillo. La parte de la guía de estadística se puede hacer. Es sencillo. Péguenle una leída antes de mañana. ¿Sí? Van a ver que son 3 ejemplos. Y cerramos ya toda la materia preparando para el segundo parcial. ¿Ok? ¿mañana virtual o...?